Gracias por continuar con nosotros en esta preciosa mañana. Vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 18, a la altura del verso 7 en adelante. La palabra del Señor será considerada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. En esta mañana quiero ministrar la palabra y el tema que voy a utilizar es no calles. Cuando nosotros consideramos esta palabra de no callar, es sinónimo de que usted mantenga una actitud en cuanto a lo que estamos hablando de la palabra de Dios, que usted mantenga una actitud firme al momento de usted comunicar el glorioso evangelio de Jesús, al momento de usted decirle al pecador que necesita arrepentimiento para alcanzar la salvación, al momento de usted enfrentarse con personas malintencionadas que no van a querer que el evangelio sea predicado, personas que van a querer manifestar resistencia a la predicación de la palabra. Ese es el momento cuando usted y yo debemos de poner en práctica esta palabra de no callarnos. La historia que nosotros acabamos de leer en el libro de los Hechos es una historia que quizás muchas personas la han leído. Muchos lectores de la palabra del Señor la hemos leído, la hemos considerado, y de ella hemos aprendido de alguna forma alguna enseñanza. Y en esta ocasión lo que el Espíritu de Dios habla a mi espíritu, puso en mi espíritu para que yo comunicase al pueblo que me escucha, o donde quiera que vaya a llegar este video, esta exponencia, es que no debemos callarnos, sino que por encima de las dificultades, por encima de las adversidades, por encima de la circunstancia, alguien tiene que escuchar una palabra de Dios a través de su boca, a través de sus labios, a través de tomar la decisión que usted tomó de servirle a Cristo. Alguien tiene que escuchar una palabra de Dios, y aunque vengan resistencias, cosas que no van a querer que usted avance, que usted lleve la buena nueva de salvación, usted y yo no podemos detenernos ante tales acontecimientos. El apóstol Pablo, el hombre que escribe el hombre de quien habla esta historia, es un hombre llamado al ministerio, ungido por el Espíritu Santo, con una encomienda específica, y era de predicar en las ciudades de los gentiles. Este hombre fue un hombre llamado a hablar de la palabra de Dios a todo aquel que tuviera oído. Escuche bien, no al que quisiera escuchar, sino a todo aquel que tuviera oído. El apóstol Pablo tenía la pasión de darle a conocer el evangelio de Jesús. En un momento determinado, entonces, llega el apóstol Pablo a esta ciudad llamada Corintio, una ciudad totalmente perversa. Y me gusta hablar de esta ciudad de Corintios, lo que es la ciudad de Corintio y la ciudad de Éfeso. Me gusta hablar de ellas porque es una ciudad, son ciudades con historia parecida al estilo de vida que se vive a nivel mundial en este tiempo. Aún después de tanto tiempo, todavía hay ciudades que tienen la actitud que tenían los habitantes de las ciudades de Corintio y de Éfeso. A la gente de Corintios amaban la corrupción. Esta gente amaban la depravación. Esta gente le gustaba vivir una vida apartada de la santidad y de la obediencia al Dios creador del cielo. La gente de Corintio eran personas donde la promiscuidad sexual por donde quiera era el pan de cada día. La ciudad de Corintio era una ciudad donde la gente no tenía pasión por la obediencia a Dios. Y en este tiempo
Nosotros podemos ver en las ciudades de las naciones del mundo cómo el hombre se ha creído autosuficiente. El hombre entiende en su espíritu que no necesita ayuda de Dios ni necesita ser guiado por Dios. El hombre en su autosuficiencia entiende que tiene la capacidad de vivir cada día sin tener que obedecer lo que Dios establece en su palabra. Y desde muchos tiempos antiguos, muchos hombres se han levantado en contra de la palabra de Dios. Personas se han levantado en contra de la predicación del evangelio. De hecho, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mucha gente le hizo resistencia a la hora de él dar a conocer el glorioso evangelio, la gloriosa buena noticia. Pero esto no fue objeto de provocar el silencio en Jesús. Tampoco usted y yo, en la ciudad que usted vive, donde está la promiscuidad sexual por donde quiere, el alcoholismo tiene atado a los padres de familia, la droga tiene atada a nuestros jóvenes, la prostitución está arropando nuestras niñas jóvenes y está provocando una depravación y una descomposición social en este mismo ambiente. Como el apóstol Pablo, usted y yo, como siervos de Jesucristo, hijos del reino de Dios, tenemos la responsabilidad de dar a conocer este glorioso evangelio y de brindarle a la gente una esperanza que ya ellos han perdido. La gente entiende que ya no vale la pena vivir una vida de pulcritud, y nosotros como iglesia tenemos que enseñarle que en Cristo sí se puede ser diferente. La gente en este tiempo ha perdido el amor por la familia, ha perdido el amor por el matrimonio, se ha perdido el amor por la paz intrafamiliar y la paz social y la paz de las naciones. Pero ¿cómo es posible que nosotros como iglesia, con verdades como esta, estamos arrinconados en ciertos lugares, en una esquina, con una verdad tan eminente, con una verdad que puede ayudar a miles de personas? La iglesia nos hemos dado muchas veces la tarea en muchos lugares de estar arrinconado en cuatro paredes y no salir a las calles a decirle a las personas que en Cristo hay una solución. El apóstol Pablo, este hombre, un hombre gallardo, un hombre con un conocimiento y sobre todo con una pasión por hacer la voluntad de Dios, llega a esta ciudad de Corintio, una ciudad perversa, una ciudad descarriada, una ciudad donde los habitantes en su gran mayoría eran corruptos. Pero cuando el apóstol Pablo llega a este escenario, el apóstol dice: este es el escenario donde Dios quiere manifestar su gloria. Este es el escenario donde Dios quiere traer cambio. Este es el escenario donde Dios va a manifestar su poder y va a transformar familias completa. Y en este tiempo yo vengo a despertar el espíritu de un apasionado que por alguna razón u otra se ha callado, por alguna razón u otra no está avanzando en el ministerio de la palabra de Dios. Gente que han perdido el amor por las almas, gente que han perdido la pasión por buscar a Dios, gente que han perdido el ánimo, que el ánimo pronto de predicar en las calles se le ha quitado. Yo vine a despertar a alguien y a decirte que no es tiempo de callar. No es tiempo de quedarnos callados. Es tiempo de que usted salga a compartir una palabra de Dios. Es tiempo de que usted salga y visite a alguien en las calles, que usted se le acerque a un adicto, que usted se le acerque a una prostituta, que usted se le acerque a alguien que esté viviendo una vida apartada de Dios y usted le dé una palabra de esperanza y que le pueda decir y ellos puedan entender que ese estilo de vida solamente va a provocar la perdición eterna y que solamente está provocando una separación de su creador. Pero en este tiempo tenemos mucha gente que está callada, tenemos mucha gente que está tranquila, tenemos mucha gente que se ha conformado y ha entrado en un ambiente de conformismo que ya no le importa si las almas se pierden, ya no le importa si las calles necesitan a alguien con una palabra de Dios. Ya la gente en este tiempo, muchas personas creen que han alcanzado ya el nivel que debían alcanzar en Dios y ya no sienten la pasión por decirle a alguien: en Cristo tu matrimonio tiene solución, en Cristo ese hijo rebelde tiene solución. Mujer de Dios, hombre de Dios, despierta a la realidad que estamos viviendo. Nuestra sociedad nos necesita. Nuestra sociedad dominicana específicamente, estando en un estado de descomposición donde se han diluido los valores, donde se ha perdido el amor fraternal. La iglesia no puede concursar en ese estilo
estilo de vida. La iglesia tiene que levantarse con una alternativa positiva para que la gente le encuentre sentido a la vida. En la vida cristiana usted tiene el compromiso de enseñarle a otros cómo se vive para Dios. El apóstol Pablo llega a esta ciudad corrupta, a esta ciudad donde los líderes nacionales quizás estaban corrompidos. Llega a esta ciudad de Corintio, donde la familia se le había perdido el valor. Llega a esta ciudad de Corintios, donde quizás los dirigentes, la gente que movían las religiones, estaban gobernando por doquier. El apóstol Pablo llega con una actitud diferente y dijo quizá en su espíritu: este es el tiempo y el momento clave para yo predicar la palabra del Señor. Este es el momento clave para enseñar una palabra de Dios. Y yo vine a decirle a alguien: el escenario donde usted se encuentra es el lugar clave para usted enseñar una palabra de Dios. El momento en el que usted está viviendo es el momento específico para usted enseñar a alguien, hablarle a alguien de Jesús, enseñarle a alguien a vivir una vida conforme a Dios y apartada del pecado. La Biblia dice que el apóstol Pablo se mueve de ciudad, llega a Corintio. Cuando llega a Corintio, dice la Biblia que se encuentra y llega a la casa de un principal. Dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, él y toda su casa. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Escúchame bien, una familia entera, a causa de que alguien se movió a enseñarle una palabra de Dios, a compartir de Dios con ellos. Quizá la familia de este hombre estaba sumergido en lo que era la idolatría. Quizá la familia de este hombre estaba sumergido en lo que era la religión. Eran más religiosos que amantes al Dios del cielo. Y en este escenario llega el apóstol a quebrantar los lazos con un estilo de vida apartado de Dios y a empujarlo al ambiente y al escenario de la salvación. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo. No importa en qué religión crean nuestros vecinos, no importa en qué religión crean nuestros hermanos, no importa en qué religión crea su familia. Lo importante es que usted, como un hombre y una mujer de Dios, le enseñe la verdad del evangelio, y te verá como familia completa van a venir al evangelio. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que tomar la actitud de ser evangelista. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que tomar la actitud de plantar precedentes y enseñarle a la gente cómo se teme a Dios. Crispo y toda su familia creyeron en el evangelio y hubo salvación en esta casa. Algo que llama mi atención es que la Biblia registra que muchos de los corintios, oyendo, escuche bien, oyendo. Si alguien escucha, es porque alguien está hablando. Si alguien está escuchando, es porque hay un ruido que se está manifestando. Y el ruido que se manifestaba en aquel tiempo era el apóstol Pablo predicando el evangelio. El sonido que la gente escuchaba era que el apóstol Pablo le hablaba de Jesús. Ellos oyendo. Hay mucha gente en este tiempo que necesita oír una palabra que salga de tu boca ungida con el Espíritu Santo. Iglesia, hay mucha gente que necesita escuchar. Nadie va a escuchar si tú estás callada. Nadie va a escuchar si usted, ministro, está callado. Nadie va a escuchar si usted no tiene una palabra y usted no expresa una palabra de salvación. Escúcheme bien, la Biblia dice que la salvación, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si usted no la está enseñando, ¿cómo es posible que la gente vaya a escuchar? Y que si usted no está hablando de la palabra de Dios en las calles, en las escuelas, en la universidad, si usted no está en la empresa donde usted trabaja, o los empresarios enseñando a sus trabajadores a hablar de la palabra, alguien tiene que entender que se necesita hablar la palabra. Aunque ciertamente van a haber situaciones o circunstancias que van a querer callarte, van a querer entristecerte, te van a hacer resistencia. Tiempo de que usted no se calla. Usted piensa que el apóstol Pablo no tuvo muchos enfrentamientos en aquel tiempo. Claro que sí. Hubieron personas que lo enfrentaron. En veces fue apedreado, otras veces fue preso. Pero el apóstol Pablo nunca se detuvo de predicar el evangelio. Y más que en esta ciudad de Corintio, donde él llega a predicar, el Señor le da una visión y le dice: Pablo, en otras palabras, mi siervo, no te calles, sigue hablando. Lo primero que le dice: no te
tema, le dijo, no tema, no tenga miedo. Y una de las cosas que está limitando a los hombres de Dios en este tiempo es el miedo, es el temor a no hacerlo bien. No te limites, no temas que te amenacen todo lo que quiera, que Satanás diga lo que quiera decir de ti, que Satanás quiera perseguirte todo lo que te quiera perseguir. Ninguno podrá poner la mano sobre ti, le dijo el Señor al apóstol. Y esta es la palabra que tengo para ti en este día. Habla y no te calles. Habla la palabra de Dios, defiende el evangelio a capa y espada. Levántate, mujer de Dios, levántate, varón de Dios, levántate, ministro, a predicar una palabra del Señor. Algo que llama mi atención es que el apóstol se quedó allí creyendo aquella palabra que el Señor le dio, y dice que se quedó 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra. Es tiempo de enseñar la palabra de Dios, es tiempo de invertirse en la palabra del Señor. Habla y no te calles.